Ahora vamos a seguir un poquito también con esto que dice la palabra, que como saben es una fecha de Pentecostés, después de que nuestro Señor ascendió al cielo. Él ya venía con esa promesa de que iba a haber ese movimiento, que iba a haber ese estruendo grande. Y cómo es, ¿no? Porque después de lo que es las Pascuas, dice que esos días que estuvo fueron sucediendo ese acontecimiento, ¿no? Hasta que Él ascendió al cielo en la presencia del Padre, dice. Yo quisiera leer la Biblia en Hechos 2. Vamos a ver un poco lo que significa el Pentecostés. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo de un viento que soplaba, el cual llenó toda la casa de los que estaban sentados. Amén. Esa palabra, vamos a leer solamente esos versículos. Pero dice que en ese momento, como están haciendo, amén. Dice que en ese momento estaban todos aquellos que estaban reunidos, porque fue el momento donde previo habían elegido los apóstoles a quién era el sucesor de aquel traidor, que era Judas, ¿sí? Que eligieron en ese momento, bajo la dirección del Espíritu Santo, dice que fue Matías quien tomó la posición. Pero previo a eso también se dice que si leemos el versículo 1, donde está la promesa del Espíritu Santo, pero miren lo que dice 1:6 al 7. 7. 1:7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en toda sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué caso? Estamos en el confín de la tierra, Argentina, ¿no? El confín de la tierra. Pero él habla en todo el mundo. Todo el mundo, dice, serán revestidos del poder del Espíritu Santo. Pero en ese momento dice que el Señor estaba en la tierra. Hasta que Él no fuera recibido por el Padre, dice, no iba a acontecer ese suceso, ¿no? Miren lo que dice en un momento. Como hablaba recién, que estaban todos unánimes cuando después de haber elegido a Matías como aquel apóstol, todos empezaron a orar. Entre ellos estaba Pedro, estaban todos los apóstoles, y dice que empezaron a orar, empezaron a clamar en ese momento. Y ahí sucedió algo tremendo. Ahí sucedió lo que Jesús había dicho. La promesa del Espíritu Santo. La promesa de aquello que iba a traer un cambio, que iba a traer fortaleza, que iba a traer esa guía para convencer al hombre de todo mal, de toda situación. Cuando sentís en un momento, ¿qué estás haciendo? Qué bueno es, ¿no? Sentir ese momento, ¿qué estás haciendo? Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo convence
de pecado. Porque algunas veces es como que necesitamos esa guía. Antes era la guía, en ese tiempo en la tierra era Jesús. Síganme, yo donde voy, síganme. Decía, donde vaya en un momento las zorras no tienen, sí, las zorras tienen cuevas. Dice, tienen guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar. Y todos empezaron a seguir a aquellos que se la jugaron. Pero después que cumplió ese propósito, ese sentido de por qué estaban en esta tierra, porque era necesario que Él vaya a la cruz, que vaya a derramar esa gota de sangre, que vaya a pasar ese dolor, esa situación. Dice que cuando Él estaba en ese momento, hasta que pasara todo, Él dijo, es necesario que yo me vaya, porque yo así enviaré el Espíritu Santo. Mientras estaba Él. Hablamos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Los tres son uno. Dios es uno. Tripartido. Desde el principio de la fundación de la tierra estaban los tres. Dios creó. Cuando dijo hagamos, habló en general. Estaba el Hijo. Y en otro momento también cuando sopló vida el Espíritu sobre el hombre que dio vida. Y después, cuando fue inclusive el bautismo de Jesús, fue el bautismo de Jesús y dice que se posó el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿no? Y después dice que de una voz del cielo al mismo tiempo se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ahí también se cumplió lo que es la Trinidad. Hijo, Padre, Espíritu Santo. Ahora, Jesús cumplió lo que venía a hacer, que fue salvarte, que fue salvarnos de la muerte eterna, de aquello que iba a traer suplicio eterno, dolor eterno, porque esta vida no termina. Uno cree que la muerte es el final, y no es la muerte el final. Hay un destino de bien o mal. Por eso Jesús vino a liberarnos de esa situación, de ese mal, donde dice que la muerte es eterna. Entonces, cuando Él llegó y después dice que al tercer día resucitó, dice que anduvo 40 días caminando en la tierra, mostrándose a todos. Y entre ellos estaban los discípulos. Ahora sucedía que en un momento tenía que llegar de vuelta al Padre. Fue cuando fue ascendido, Él ascendió en una nube de gloria y desapareció a la vista de todo. Nosotros esperamos la segunda venida. Porque así como se fue, Él va a venir, dice la Biblia. Y muchos lo verán. Hasta el incrédulo, hasta el ateo, dice, lo va a ver. Entonces, ¿qué sucedió en ese momento? Al aceptar, no nos quedábamos solos. Vino la promesa del Espíritu Santo. Y eso es lo que está mostrando en este momento, donde dice que de repente vino del cielo un estruendo de un viento recio que soplaba. Como un movimiento. Por eso muchos necesitan ser movidos, ser removidos, ser sacudidos, para que empiecen a sentir ese fuego de Dios. Ese fuego que es consumidor, que no significa destrucción a la persona, significa destrucción a lo que te consume, a lo que te lastima, a lo que te tiene aferrado,
atado. Jesús es vida. Jesús vino a traer salvación. Jesús vino para que hoy podamos ser libres. Jesús dijo, yo no vine a traer nada más que vida. Yo no vine a dividir. Yo no vine a decir en un momento, traer, abrogar inclusive la ley, que muchos se le pusieron en contra. Él vino a traer vida y vida en abundancia. Pero Él tuvo que pasar a muerte para que eso sucediera. Por eso su sangre fue derramada. Y cada sangre nos iba limpiando a nosotros de todos los pecados. Cada sangre nos iba limpiando. Era como una limpieza. Porque nosotros ya estábamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos oportunidad. Y Él tomó el lugar nuestro. No siendo pecador, se hizo pecador. Se puso en lugar del pecador. Y tomó el lugar nuestro para que nosotros lo hagamos. Para que vos no tengas que sufrir. Él lo sufrió. Y Él no nos dejó solo. Dejó al Espíritu Santo para que hoy puedas vivir y entendiendo que hay gozo, que hay alegría, que hay felicidad. Cuando danzaban las danzoras, es alegría, es gozo, es avivamiento. Por eso el pentecostal tiene esa actitud de avivamiento, de alegría. Y decir que no cantamos esa canción de saltar, de gritar, porque haríamos un revuelo en lo que es la iglesia. Pero eso es, porque Cristo vino a traer vida y vino a traerlo a través de lo que nos dejó su Espíritu Santo. Es Dios en la tierra, es Dios en nosotros, es Dios mismo en nosotros, la tercera persona, la que está diciéndote en un momento o convenciéndote o ayudándote o inclusive muchas cosas. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo suelta dones, fuerzas, cosas que inimaginables. Porque Jesús dijo, aún cosas mayores que yo harían. Y eso se refirió a todos los creyentes. Aquellos que empezaban a creer, aquellos que lo amaban. Aún cosas mayores que yo haría. Y mirá que Jesús hizo levantar a un muerto y sacar de la tumba. Estaba podrido porque estaba de hace 4 días. O sea, ¿por qué? Porque el significado de Pentecostés. Significado que había avivamiento. Había fuerza, poder. Yo creo que cuando dicen esta palabra, que en ese momento estaban todos orando, unánimes. Y dice que un estruendo, un movimiento, sacudió ese lugar. Como te decía, necesitas ese movimiento para que seas sacudido y para que veas lo que Dios quiere hacer sobre tu vida. Para que veas que en tu casa puede haber un cambio. Que en tu casa puede tener un giro de situación mucho mejor. Mirá cuántos testimonios hay de personas que se han restaurado, matrimonios que también empezaron en una situación de división y sin embargo Dios unió nuevamente porque esa casa fue llena del Espíritu Santo. O cuántas cosas fueran perdidas por situaciones que pasaban alrededor, donde perdían trabajo, porque económicamente no levantaban cabeza, porque pasaron situaciones de necesidad. Y sin embargo dice la Biblia que después, no la Biblia, testimonios de lo que Dios había hecho, donde dio un buen trabajo, una buena solvencia, levantaron cabeza,
quedaron erguidos, caminando ahora de una manera diferente, y la casa de otra manera diferente. Una casa cambiada. Una casa, como dice acá, la cual llenó toda la casa donde estaban sentados. O sea, el estruendo no era un estruendo de sacudón como un terremoto de miedo que se agarran y se aferran a lo primero que está más fijo. Por miedo. O se mandan abajo cuando hay lugares donde son lugares de sismo muy frecuente. Entonces ya están preparadas cierta estructura para cubrirse, para resguardarse, ¿sí? Como en lugares en Estados Unidos, lugares allá, en esos lugares que son muy sacudidos, que ya tienen lugares donde se refugian, o donde agarrarse y aferrarse. No es eso, es algo donde te está diciendo el sacudón que yo te estoy dando, es para que despiertes. Es para que entiendas que yo soy Dios, que yo soy aquel que te puedo librar, te puedo ayudar, te puedo demostrar que algo puede haber un cambio. Mira lo que sucede después. Dice que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. O sea, fue sacudida el lugar, la casa fue sacudida, y después fue lleno del Espíritu Santo. Hubo un quebrantamiento, hubo una llenura de Dios. ¿Sí? En ese lugar dice que había muchos que estaban ahí, que eran piadosos. Dice que estaban de todas las naciones bajo el cielo. Y de hecho ese estruendo, imagínense un lugar que se escucha algo como cuando se desmorona un bloque grande, una casa grande, que se siente el estruendo a la manzana, literal. Porque no es algo metafórico, es literal lo que dice, que el estruendo sucedió. Porque imagínense en ese momento que algo ruidoso sucede y empieza a acontecer. Dice que en ese momento todos estaban ahí. Y ese estruendo llamó a la multitud y trajo confusión a aquellos que empezaron a ver lo que sucedía. Trajo confusión. Y dice que cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Fueron repartidas lenguas, dice, de fuego. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en las que hemos nacido? Se repartieron lenguas de diferentes idiomas, de diferentes nacionalidades que pasaban ahí y le conocían. Es como decir vos, Cacho habla en castellano y después lo escuchás hablando en chino. Y decís, pero yo siempre nunca lo escuché hablar en chino. ¿Y qué me quiere? Entonces, como si pasara una situación así. ¿Qué pasaba en ese momento? Lenguas repartidas en distintos idiomas, porque hay distintos tipos de lenguas. El tipo de las lenguas angelicales, lo que dice la palabra, ¿sí? Donde sos edificado espiritualmente. Donde se reparte esas lenguas, dice que te edifica en tu espíritu. Después están las que de pronto Dios levanta un intercesor, un interpretador de lengua, pero eso para que se pueda interpretar la lengua, ¿no? Pero miren lo que sucedía en ese momento. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Pues ¿cómo le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Pafilia, en Egipto,
geográfica más allá del Cirene y romanos. Aquí residente tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué escuchaban en sus lenguas? ¿Qué pasaba? Como había distintas nacionalidades, porque era una fecha importante. El Pentecostés en ese momento viene desde antes. No es porque nació el Pentecostés de ahí. El Pentecostés viene desde el Antiguo Testamento, desde el tiempo que el pueblo de Egipto salió de la esclavitud, desde el tiempo que dice que inclusive representa lo que es las cosechas. Por eso el Pentecostés viene de los 50, ¿no es cierto? Penta, 5, y el Pentecostés, una referencia a lo que es el significado del tiempo del exilio, del tiempo donde inclusive también lo que es la primicia también está en eso, porque son fiestas judías donde celebran todo ese acontecimiento. Y entonces había de todas nacionalidades, porque era un evento como una fecha importante. Y ahí en ese instante estaban todos reunidos los apóstoles y empezaron a hablar en diferentes idiomas, porque el Espíritu Santo había caído en ese momento y empezó a hablar para que otros escucharan que Dios era único, que Dios era maravilloso. Entonces no había manera de que nadie pudiera escuchar. Y dice que entre ellos se preguntaban, pero yo a este lo conozco, nunca habló en este idioma. ¿Qué pasa? Otros lo decían, estos están alcoholizados, están borrachos. Pero mira lo que sucede después. Hasta dice que otros se burlaban, ¿no? Pero mira lo que decía en un momento, que las palabras que hablaban. Las maravillas, les oímos hablar en nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Y se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Porque quedaban como atónitos, quedaron como asombrados, porque no podían creer lo que estaba sucediendo en ese lugar. Ahora, Pedro se levanta y se pone en pie, alzando la voz, y le habla, le dice, varones judíos, y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque esto no está en Hebreos, como vosotros suponéis, puesto que era hora tercera del día, lo que había dicho Jesús. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. También fue una profecía en el Antiguo Testamento de un profeta menor, Joel, que dice que lo que habíamos leído al principio, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré mi espíritu y profetizarán. Derramaré mi espíritu. Está en mayúscula. Ahí lo ven. Porque es el Espíritu Santo. Y daré prodigios arriba en el cielo y de señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Y es donde Pedro explica qué pasaba en ese momento, por qué sucedió ese acontecimiento. Dice, varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo
entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Ahí le citó otro libro del Antiguo Testamento, de lo que ellos consideran lo que leían, ¿sí? Los judíos. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa de ¿qué? Del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí empezó lo que muchos se preguntaban. Por eso dice que en ese instante se compugieron y le preguntaron a Pedro y otros apóstoles: ¿qué haremos? Porque ahora entendemos que crucificamos a aquel que venía a traer la salvación. Ahora entendemos que condenamos a una persona inocente, a una persona que no hizo mal a nadie. Y que entiendo que la Escritura ya venía hablando. Muchos la rechazaron. Bueno, hasta el día de hoy la Iglesia Ortodoxa está rechazando lo que es Jesús, porque todavía están regidos por el Antiguo Testamento. Por eso dice la Biblia que Jesús es el Nuevo Testamento, que es la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué haremos? Dijo. Pedro le dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando cayó ese día el fuego del Espíritu Santo, a los íntimos, a los apóstoles y a aquellos que estaban siguiendo a los apóstoles, porque había muchos que seguían a Cristo, dice la Biblia que el poder del Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y ahí se cumplió que iba a ir a todos lugares. Porque estas personas preguntaron y dijeron: ¿qué debemos hacer? Arrepentirse. Arrepentirse. Y bautizarse, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mirá lo que dice: el don del Espíritu Santo. Jóvenes que se han bautizado y los que no se han bautizado, que parece para bautizarse.
sabiduría, los dones de sanidad. Esos dones están sueltos para tu vida. Cuando entendés que sos bautizado por el fuego del Espíritu Santo. Juan bautizó por el agua, pero él dijo, vendrá alguien mayor que yo que los bautizará por el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Entonces, miren cómo dice, recibiréis, es tan sencillo. Es tan sencillo, porque Dios no anda con un confesionario andando diciendo, bueno, vamos a ver cómo el gasto todo esto y vamos a ver si hacer la pena y 5 Ave María. No, Dios no es religión. Jesús no es religión. Jesús es una forma de vida. Jesús es una forma de vida. Jesús es aquel que trae un caminar diferente. No te cambia tu persona, cambia tu corazón. Y tu corazón hace que todas las cosas empiecen a cambiar, a transformarse. Porque primero tiene que actuar en el corazón, amén. Tiene que actuar en el corazón. Borra y saca todo aquello que dice odio, rencor. ¿Quién te lo sembró? ¿Quién te lo puso? ¿Un pasado? ¿Un trauma? ¿Algo que te pasó en la niñez? Sácalo. Y el Señor te ayuda. Porque vos le estás permitiendo. Y lo quita. Entonces, trabajáis. Y cuando ya empiezas a sacar cada cosita, espino que hay, eso empieza a sanar. No escuché una persona que dijo, la falta de perdón es como una cuña en el corazón. Cada día se va enterrando más. Una cuña que es una mayor, cada vez se va enterrando más. Y cuando te quieres acordar ya duele. Y eso trae amargura, trae mal, inclusive a uno mismo. Piensa que está dañando a aquel que dañó y sin embargo se está dañando a uno mismo. Por eso Jesús dice, cuando uno nos enseña a soltar el perdón, es cuando nos liberamos nosotros mismos. Nos liberamos nosotros mismos y nos sanamos nosotros mismos. Esa es la forma de vida que Jesús tiene, de sanar. Eso es lo que hace Dios. Entonces, ¿cuánto necesitamos que nuestro corazón sea quitado de muchas cosas? Aún en todo momento es como que siempre el enemigo quiere poner algo, pero quita el Señor y limpia. Dice, recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todo lo que está lejos, por cuanto el Señor, nuestro Dios, llamare. Y con otras muchas palabras testificaba, les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Transformación, cambio. Que el Espíritu Santo es aquel que empieza a actuar, empieza a trabajar, y hoy lo tenés. Hoy está
está ahí, cae. Y cae sobre tu casa, y cae sobre tu familia, y cae sobre tus hijos. Y eso es lo maravilloso, lo que actúa el poder de Dios, que actúa en cada familia, en cada hogar, cómo empieza a fluir las cosas buenas. Cuando veía ayer los espectáculos de todo lo que hacía cada familia, de verdad cuando decía un momento como la obra, ¿no? que creó mi esposa, que fue maravillosa, la obra, ¿sí? Ahí con los actores, con los... me dice, ¿me prestás los hombres? Sí, toma, déjame. Total, yo lo miraba. Pero era la parte, no sé, lo que participaban de algunos de los racismos, algunos de los liderazgos. Y bueno, y veía cómo habían llegado antes. ¿Cómo habían llegado y cómo están ahora? ¿Cómo están ahora? Y eso lo transmitían cada vez que veía una obra en ellos. ¿Cómo hemos llegado? Porque también me incluyo, yo también he llegado así, donde Dios tuvo que agarrar y sacudirme fuertemente, sentir ese estruendo para que me despierte y me levante. Pero todos tuvimos ese estruendo. Y ahí es donde dejamos que el Espíritu Santo actuar, trabajar. Y por eso se veía Corazones Alegres. Ayer fue un espectáculo tremendo. Los jóvenes, las cosas que hicieron fueron hermosas. Cómo se reían, se divertían. Invaden los jóvenes, nos invaden los hombres, nos corrieron otra vez. Estábamos habíamos preparado una mesa. Y en un momento, como había quedado origen, estaban los jóvenes ensayando y dije, bueno, vamos, vengan a comer. Claro, se sentaron enseguida, tuvimos que ir corriendo y al final terminamos en la cocina. Todo ahí acobachado. Pero lo mirábamos con gozo, con alegría. Yo lo miraba con muchas cosas porque quería disfrutarlos. Y eso te llena el corazón. Porque sé cuánto afuera peligro hay, ¿no? De tantas cosas que te ofrecen. Y hoy Dios le ofrece un momento donde se matan de risa ahí. Dejaron un desastre, porque no limpió ninguno. Yo le dije, ¿alguna viene a lavar? Digo, no, nadie. Ahí apareció ahí un tratito ahí todo juntado y dije, bueno, ¿pero lo vas a lavar? No, se fue. Hay que enseñarle eso nada más. Pero no, la verdad que es lo que muchas veces uno ve. Lo que son también los preadolescentes, la actuación que tuvieron. Eso que comentaba mi esposa en un momento cuando veíamos que teníamos esa diferencia de edad y que algunas veces no se insertaban con lo más grande ni con lo más chico, quedaban algunos en el medio, los preadolescentes. Y ya habíamos bajado los brazos, mi señora había bajado los brazos. Y había dicho eso. Y como dijo la hermana de Nueva Decisión, que dijo, aún tenga que venir, por uno voy a venir. Por uno voy a venir. Y esto va a aparecer y va a crecer. Y así fue. A veces nosotros también nos pasa. Pero tenemos esos motores de impulso que te animan. Y ayer eran como 10. No fueron todos. Pero hoy día es preadolescente. Y de los que estaban ahí, los veía cómo disfrutaban, cómo hacían cada cosa. Y eso lo hace Cristo. Eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso es un tiempo donde tenés que dejar. Si en algún momento sos sacudido, ¿para qué? Para que entiendas que el Espíritu Santo quiere volver sobre tu casa, para que seas llena como en este momento. Dios llenó, dice, fue llena la casa de la gloria de Dios, del Espíritu Santo. Yo creo que es un tiempo para empezar a soltar. Empezar a soltar
y que todas aquellas cosas que haya querido venir de anterior, hoy se la entrega a Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Juan, por favor, quisiera que si puedes levantar la oración. Y vamos a orar. Si hay algo que hay que soltar, si hay algo que te dañó, si todavía hay algo que todavía está molestando, es un buen momento para dejar que el Espíritu Santo trabaje tu vida. Decirle, Señor, me entrego a ti, perdona mis pecados, perdona mis ofensas. Yo un tiempo creía que hacía las cosas bien y ahora me doy cuenta, Señor, que muchas veces fui sacudido y seguía con mi caminar. Pero ahora entiendo, Señor, que hoy este sacudón tiene que cambiar mi vida. Tiene que cambiar mi vida, mi casa. Tiene que cambiar mi casa. Tiene que cambiar mi corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, Santo Jesús. Vamos a entrar en la presencia del Señor, así como decía la palabra que la casa se llenó de su Espíritu Santo. Abrir ahora tu corazón al Señor y decir: Espíritu Santo, entra en mi vida, Espíritu Santo, entra en mi corazón para que tú lo llenes, para que tú me sacies de todo eso que yo necesito. El Señor quiere llenarte. Quiere sumergirte en lo profundo de su Espíritu Santo. Señor, perdona mis pecados, Padre. Hoy renuncio a todo lo que aleja de tu corazón. Hoy decirle: Señor, hoy renuncio a toda religión. Decirle al Señor: hoy renuncio a toda idolatría. Hoy renuncio, Señor, a todo lo que me aleja de ti. Decirle al Señor: hoy recibo todo lo que me quiere dar. Hoy hago espacio, Señor, para que tú me llenes, para que tú me des todo lo que proviene de ti, Señor. Decirle al Señor: hoy llena mi corazón, Señor. Yo quiero llenarme, Espíritu Santo. Y haz de mí lo que tú quieras. Haz de mí, Señor, lo que tú quieras en esta noche. Toma mi Señor, toma mi casa, toma mis hijos, Señor, toma mi vida. Hoy me entrego en totalidad a ti, Señor. Adórale al Señor, levanta tus manos, lléname, Señor, con tu presencia. Entrégale tu corazón al Señor esta noche. Tómame, Señor. Quiero entregarme en totalidad a ti, papá. Ahora, Señor, llena ahora, Jesús. Ahora, Señor, llena más de tu presencia, Jesús. Te entrego mi corazón, Señor, no tengo nada más que entregar.
Haz de mí, Señor, lo que tú quieras, Padre.